Entonces nosotros nos volvimos herejes. Nos volvimos herejes, estudiando a Trotsky, estudiando a Lenin. ¿Y por qué Lenin aceptó que Trotsky habiendo sido su rival desde temprano y siendo un egocéntrico insoportable? Que Lenin lo sabía, Trotsky era insoportablemente egocéntrico. Entonces lo aceptó rápidamente a su lado y lo puso al frente de alguna de las cosas más importantes de la Revolución de Octubre, con el descontento no solo de Stalin, sino de Bukharin, de Zinoviev, de Kamenev, porque Trotsky era un advenedizo que venía de ser un contendiente de Lenin, pero cuando se dio cuenta que Lenin tenía la verdad después de la crisis de las tesis de abril, se viró hacia Lenin y dijo: yo voy contigo, y se sumó al carro de la revolución enseguida. Igual que Lenin, cuando Trotsky creó los soviets, porque los soviets fueron creados por Trotsky a partir de la Revolución del 5, se crearon espontáneamente, y a partir de la Revolución del 5, y Trotsky fue quien motivó su expansión. Lenin le dijo a sus seguidores que esa era la revolución de Trotsky, que se había ganado su posición y que había que... Y entonces la Revolución del 5 fracasó, pero Lenin le reconoció a Trotsky, no trató de usurparle, de escamotearle la revolución a Trotsky del 5, no. Y Trotsky tampoco trató de escamotearle a Lenin, de meter un partido para la Revolución de Octubre, ¿no? El trotskismo surge después de la ruptura con Stalin y es eminentemente egocéntrico también, tanto que la mejor biografía de Stalin que hubiera podido ser la de Trotsky no es la de Trotsky, sino es la de Deutscher, Isaac Deutscher, que es un trotskista, pero que es un trotskista moderado, que también tiene una biografía de Trotsky en la que le reconoce defectos, pero la biografía de Stalin, de Deutscher, es la mejor biografía de Stalin. No, yo conozco la de Stalin de Deutscher, la de Stalin de Trotsky y la de, creo que la otra de quién es, carajo, hay una de un soviético famosa, que no me acuerdo el nombre ahora. Y las biografías de Marx, que son muchas, bueno, la de Merin, que fue su compañero de lucha, que también es crítica, también le hace varias críticas a Marx, hay que saber leerlas, pero se la hace, yo creo que posiblemente en las traducciones se hayan tratado de esquilmársela, pero le hace una crítica a Marx muy fuerte por la crítica de Marx radical a Bakunin y al anarquismo. Muy fuerte, muy fuerte. El anarquismo también es un movimiento revolucionario, es un pensamiento revolucionario. De hecho, usted cuenta que Fidel les decía que se aprendía más de Marx leyendo esa biografía de Merin que con los manuales. Se lo oí decir a Fidel estando sentado a una distancia como la que tú estás aquí. Se lo oí decir y yo lo pensaba también. Además me lo hizo reflexionar de una forma, y me ayudó mucho en... Esa reflexión me ayudó mucho en no contenerme en mis artículos de ruptura contra los manuales y en tener una posición crítica hacia los manuales de filosofía marxista. En descubrir en los manuales de filosofía marxista el resultado de una deformación del pensamiento revolucionario socialista creado por Marx y por Engels también, ¿por qué no? Por los dos. Incluso por Engels antes de por Marx, porque la primera obra que yo creo que tiene un carácter de pensamiento revolucionario moderno, clave, que lo creyó Marx también, por eso se unieron, lo buscó, fue la situación de la clase obrera en Inglaterra, que Engels escribió en 1944, que no era una obra marxista, es una obra totalmente de sociología positiva, antes de que existiera Augusto Comte. Para mí la primera joya de la sociología positiva en la historia es la situación de la clase obrera en Inglaterra, en la que Engels demuestra a partir de testimonios rigurosos que el nivel de explotación que se producía en el régimen de explotación salarial era más cruel que el régimen de explotación esclavista, en que el esclavista tiene por lo menos que mantener vivo al esclavo, como bien dice Moreno Freinet,
el esclavo que cortaba caña, el negro africano que tenía que cortar caña, históricamente negros africanos que tenían que cortar caña, se sabía que para que cortara caña, para que rindiera cortando caña, había que alimentarlo bien. Entonces había que darle carne, entonces había que darle tasajo. Comía tasajo. El esclavo comía tasajo. Y tenía que vivir en un barracón y le daban latigazos y lo que tú quieras para que trabajara más, pero comía tasajo. Y lo alimentaban para que produjera. Para que produjeran 9 años. Se llegó a calcular en 9 años era la vida útil del esclavo. Después de 9 años le daban la libertad porque ya era un guiñapo humano. Le daban la libertad para que se muriera de hambre, libre, porque ya no rendía. Y entonces vivía mejor de esclavo. No quería a veces, los esclavos no querían la libertad porque entonces no le daban comida, no tenían tasajo para comer. Entonces tenían que buscarse la comida. Entonces imagínate, ya no tenían fuerza para vender su fuerza de trabajo. 9 años. Era una maquinaria cuya depreciación se producía en 9 años, dicho en los términos del management moderno. Posiblemente, yo, como tengo todavía vicios de mi formación en Business Administration, yo me inclino a pensar que la adopción de la regla, de la norma de depreciación media para la maquinaria en 10 años se tomó a partir de que era lo que duraba el esclavo como maquinaria. Es decir, la experiencia que había con el esclavo, que la de aquí y la del esclavo que recogía el algodón y sembraba el algodón en Estados Unidos, ¿cómo se llaman? Los llanos de Alabama, Mississippi, Luisiana, etc. En todas las regiones algodoneras, que era el fuerte de la producción, y también los esclavos de la producción tabacalera de Virginia, del norte de Carolina. En fin, hay una gran posibilidad de que la noción de el guarismo para fijar una media de depreciación de la maquinaria parta de lo que era la depreciación que se había puesto de manifiesto en la vida del esclavo. Cuando el esclavo ya su vida útil se acababa, ya el esclavo no interesaba. Entonces, pero mientras interesaba, el esclavo comía. Y entonces el esclavista tenía que mantenerlo vivo para que le produjera. Igual que el siervo de la gleba, que tenía que mantenerlo también con una posibilidad de que se alimentara del suelo, además de pagar la renta, que le quedara para alimentar. Pero el sistema más cruel es el de explotación salarial. Al propietario de los medios de producción o de la tierra no le interesa nada, simplemente te paga un salario. Y cuando tú le rindes, según el salario que te paga, te mantiene contratado. Cuando no le rindes, te bota, se deshace de ti. Eso es lo que demuestra Engels, en cierta forma, que la situación de la clase obrera en Inglaterra es la situación de esclavización humana, más inhumana. Y eso entusiasma a Carlos Marx. Y ahí ahí escribe trabajo salariado y capital, salario, precio y ganancia. Ahí se mete a meterle las uñas al tema del salario. Se meten en los temas económicos en los que Engels nunca se mete mucho. Engels se mete más en los temas militares, en los temas de otro tipo.